Feliz sábado, mis queridos hermanos. Dios les pueda bendecir. Es un placer nuevamente compartir con ustedes el repaso de la lección. Hoy estamos en la lección número 3. Esta lección que nos está hablando acerca de la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Y la lección de esta semana nos enseña grandes lecciones acerca de cómo nosotros podemos considerar las Escrituras de acuerdo al ejemplo dado por Jesús y los apóstoles. Esperamos que tú y tu familia estén siendo bendecidos, protegidos por Dios. Recuerda que Jehová es tu pastor y nada te faltará porque Él está a tu lado. Recordemos que Jesús está con nosotros en medio de esta crisis y lo único que debemos hacer nosotros es colocarnos en las manos de Dios, consagrarnos a Él y seguir hacia adelante, porque Dios tiene algo muy hermoso preparado para ti y para toda tu familia. Recordemos la lección de esta semana, se titula ¿Cómo consideraba la Biblia Jesús y los apóstoles? Basado en Mateo 4:4. Dice en Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros allí donde te encuentras y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de repasar la lección de esta semana. Permite que esta enseñanza pueda quedar para siempre grabada en nuestra mente y que podamos aplicarla al enseñar a otras personas. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, esta lección nos debe reafirmar a nosotros nuestra fe en la palabra de Dios. Recordemos algo importante que tenían en cuenta los reformadores. Ellos tenían como consigna volver a las fuentes. En el contexto de la Ilustración, este lema implicaba que los reformadores decidieron volver a las Escrituras como la fuente original para comprender verdaderamente la naturaleza del cristianismo y los deberes que tenían ellos como cristianos. Entonces los reformadores rechazaron basar su comprensión de la Escritura en las tradiciones, como era común en ese tiempo, y los abusos que habían llegado a caracterizar a la iglesia medieval. Ahora, en la actualidad, las presuposiciones modernas que provienen de una cosmovisión secular minimizan la Biblia, la consideran que fue escrita por hombres, que no tiene autoridad y se basan, según ellos, en ideas erróneas y primitivas y que hay que adecuar o rechazar ciertos elementos que en ellas se encuentran. Por lo tanto, los cristianos también debemos volver a las fuentes. Entonces, el principal ejemplo con el que debemos nosotros orientarnos es claramente con Cristo Jesús. ¿Cómo consideraba él las Escrituras? ¿Será que Jesús expresó alguna duda sobre ciertas partes de la Escritura? ¿Será que él tomaba algunas secciones de la Biblia, otras las consideraba que no eran de tanta necesidad de utilizarlas? ¿O cómo utilizó Jesús la Biblia? ¿Expresó algún tipo de dudas? Recordemos que Jesús utilizó la Biblia, citó la Biblia, lo que en ese momento era el Antiguo Testamento, en su época, y mostró que la palabra de Dios tiene autoridad para todos los aspectos de la vida. Ahora, en esta era moderna y científica, en la cual se niega la existencia de Dios y por supuesto se afirma que Dios no interactúa en la vida del ser humano, en lugar de seguir estas presuposiciones, no deberíamos nosotros contrastar esas afirmaciones con lo que las Escrituras dicen que Jesús enseñaba y creía, y también sus discípulos, los apóstoles, que escribieron grandes porciones del Nuevo Testamento, no siguieron ellos el mismo ejemplo de Jesús. Entonces esta semana nosotros hemos podido ver qué era lo que hacía Jesús, qué hacían los apóstoles, cómo utilizaron ellos las Escrituras, cómo las interpretaron. Entonces asumimos que sus métodos de interpretación y aplicación aún sirven de guía para nosotros en la actualidad porque son confiables, y vamos a ver de qué manera. Yo sé que ustedes conocen a Martín Lutero. Hay algo interesante que él hizo en el año 1521. Martín Lutero fue convocado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a Worms, allá en Alemania, donde esperaba ser juzgado por el concilio o también la conocida Dieta. Este fue un punto de inflexión para la Reforma. ¿Acaso se iba a retractar Lutero acerca de los escritos que habían conmocionado a toda Europa? ¿O sería que defendería la sola Escritura, o sea, solamente la Biblia, como su norma de fe? Entonces Lutero se presentó ante el emperador y las más encumbradas autoridades civiles y eclesiásticas
Y dice que un artista, ese mismo año se presenta el perfil claro de Lutero, proyectando, dice, fuerza y determinación. Y cuando llegó el momento, habló de una manera directa y honesta. Y decía él: ya que su majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta clara, voy a darla, a menos que me convenzan con testimonios bíblicos o con razones evidentes, porque yo no puedo confiar en las declaraciones del Papa ni de los concilios, porque es muy evidente que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Que Dios me ayude. Imagínense las palabras que dijo Lutero en ese momento. O sea, él consideraba la Escritura como la única base en la cual, o con la cual ellos podían refutarlo, pero de allí palabras humanas para el Martín Lutero no valían, porque verdaderamente él confiaba de que la autoridad viene de la palabra de Dios. Ahora, hubo un momento decisivo en la tierra que todos nosotros recordamos, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, después de su bautismo. Entonces, apenas 40 días antes, el Padre le dijo a Jesús, en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahora Satanás desafió esa posición. ¿Jesús sería ese que su Padre dijo que era? Entonces, la cuestión era la veracidad de la palabra de Dios. En su primera respuesta, miren qué interesante, Jesús menciona: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde viene ese versículo? Vámonos a Deuteronomios 8:3. Y vamos a buscar rápidamente Deuteronomios 8:3, que nos dice lo siguiente: te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, al citar este pasaje, nosotros vemos que el contexto de este pasaje es la providencia de Dios en favor del antiguo Israel, cuando vagaron por el desierto durante 40 años. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios en favor de su pueblo? Bueno, Dios los sostuvo para que confiaran totalmente en Él. Entonces, al citar este pasaje, Jesús está diciendo: mi Padre, que sostuvo a Israel por 40 años, me sostendrá también a mí. Confío solo en su palabra, porque sé que Él no es solo la fuente de sustento, sino la fuente de la vida misma. Entonces, qué hermoso, ¿no? Jesús coloca su confianza en las Escrituras porque son palabras de su Padre. Son palabras de parte de Dios. Entonces también hay una implicación más profunda aquí. Jesús se somete a su Padre, así como se le enseñó al antiguo Israel que se sometiera a la palabra de Dios. Jesús no habla de su propia autoridad, sino de la autoridad de las Escrituras dichas por Moisés. Allí en Deuteronomio 8:6 leemos también: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolos. Entonces aquí el argumento de Deuteronomio es que debido a que Dios sostuvo a Israel y lo amparó como su pueblo para entrar en la tierra prometida, entonces viene lo que acabo de leer: ellos entonces guardarán los mandamientos de Jehová su Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Entonces Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. Escrito está, dijo en toda tentación. El arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad, pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. Y he citado El deseo de toda la gente, página 99. Entonces ahora vamos a traerlo a nuestra propia vida. ¿Cómo nosotros enfrentamos las tentaciones hoy en día? ¿Será que tenemos textos bíblicos guardados en nuestra mente, en nuestro corazón, que podemos recurrir a ellos para responder al tentador? Nosotros nunca estamos obligados a someter nuestra voluntad a la tentación y tenemos el mismo recurso que Jesús utilizó, que es la palabra de Dios. Entonces se dan cuenta qué importante es nosotros tener la palabra de Dios, confiar que ella es palabra de Dios, porque de esa manera vamos a poder tener
las armas necesarias para nosotros enfrentar las tentaciones, para enfrentar al enemigo. No con nuestros propios argumentos, sino con la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, la inspirada de Dios. Si ustedes recuerdan, el 23 de octubre de 1844, ¿qué sucedió? Saben que hubo un gran dolor y desilusión cuando los creyentes adventistas se despertaron ante la realidad de que Jesús no había regresado aún para llevarlos al cielo como ellos estaban esperando. Muchos habían vendido sus casas, habían vendido sus propiedades, habían dado todo por la proclamación de la noticia de que Jesús vendría ese día. Ahora su mayor esperanza quedó destrozada. Algunos de los creyentes abandonaron la fe y muchos se enfrentaron al ridículo de los escépticos que siempre habían dudado acerca de esa noticia de que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. ¿Qué fue lo que salió mal? Bueno, todo lo que aprendieron del estudio de las profecías, ¿será que no había servido de nada? Pero al volver a las Escrituras, después de este gran chasco, ellos regresan a las Escrituras. Entonces llegaron a entender que la fecha no era que estaba errada, sino que habían entendido mal la naturaleza de la purificación del santuario. La purificación del santuario no era la destrucción de la tierra, era el paso, como recordamos, paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, para comenzar otra etapa en su obra expiatoria. Entonces el estudio llevó a los creyentes adventistas a comprender la profecía de Apocalipsis 10, 9 y 10, que es el dulce mensaje del libro que se convirtió en un amargo charco. Esta decepción no era una experiencia nueva para los creyentes en Jesús, ya había sucedido antes, y vámonos allí, vamos a trasladar nuestras mentes a aquel momento cuando los discípulos no podían entender la muerte de Cristo Jesús en la cruz. ¿Qué habían creído ellos? Al igual que el resto del judaísmo, ellos pensaban que el Mesías se establecería aquí en la tierra, iba a establecer un reino terrenal que los libraría de la opresión de los romanos. Ahora que Jesús estaba muerto, estaba sepultado, ¿qué pasó con ellos? De igual manera, como acabamos de decir la historia de 1844, los discípulos quedaron devastados. La respuesta a su chasco fue la misma que la respuesta a los primeros creyentes adventistas. Entonces era volver a las Escrituras. ¿Qué hizo Jesús? Jesús les mostró el camino. Y vámonos allí a Lucas 24, 27. Lucas 24, 27 nos dice qué fue lo que hizo Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esta fue una exposición exhaustiva para que los discípulos pudieran ver que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces nosotros aquí tenemos otra referencia explícita a las tres divisiones del Antiguo Testamento que abarca todas las Escrituras. Jesús había orado por los discípulos, como dice Juan 17, 17, que nos dice allí, vamos a buscarlo rápidamente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces los discípulos se tomaron en serio la enseñanza de Jesús y la convirtieron en la base de los evangelios y las cartas a la iglesia. Por ejemplo, Mateo citó ampliamente las profecías del Antiguo Testamento. Entonces ya hemos visto, Jesús utilizó el Antiguo Testamento, utilizó las Escrituras. Ok, ahora ¿qué hicieron los discípulos? Mateo la citó ampliamente en sus escritos. Lucas comenzó su evangelio con las genealogías, demostrando que Jesús era el Mesías. Pablo afirma, como ya leímos la semana pasada, 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué encontramos en Hebreos 11? Bueno, Pablo enumera a muchos de los hombres y mujeres que fueron héroes y heroínas de la fe, y se toma al pie de la letra sus historias y los escenarios originales del Antiguo Testamento. Nunca encontramos que algún escritor del Nuevo Testamento, y vamos a escuchar muy bien esto, nunca encontramos que algún escritor del Nuevo Testamento dudara de la autenticidad, de la historicidad, de las profecías o de las enseñanzas de la Biblia. Ellos no consideraban los relatos de la Escritura de otra manera que no fuera con autoridad. Entonces los ejemplos de Jesús y los apóstoles nos dan evidencia más clara de cómo nosotros debemos abordar las Escrituras. Ellos permitieron que las Escrituras
interpretaran las Escrituras, que ellas se interpretaran a sí mismas. Entonces confiaron en las palabras de la Escritura como su defensa durante la tentación y exigieron un claro "así dice Jehová" en la interpretación más clara del texto bíblico y sus aplicaciones. Entonces nos hemos dado cuenta, como hizo Jesús, como hicieron los discípulos, cómo aprendieron los discípulos a utilizar las Escrituras, cómo Jesús se les enseñó. Y hoy se nos enseña a nosotros de la misma manera, la autoridad de las Escrituras. Quiero cerrar con una historia que sucedió para la década de los 90. Había un movimiento que se llamaba, bueno, las siglas en inglés eran WWJD, que significaban What Would Jesus Do?, que se hizo popular entre los cristianos. Los jóvenes usaban estas pulseras de plástico con ese acrónimo WWJD, que en español sería ¿qué haría Jesús? Entonces esta pregunta también podría ser apropiada al considerar la forma de abordar la Biblia. Y podríamos reformular esas letras, como dijimos que en español, ¿qué haría Jesús? Ahora, ¿qué diría Jesús? Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué diría Jesús de las interpretaciones modernas que niegan la historicidad de los principales acontecimientos del Antiguo Testamento? ¿Qué diría Jesús de los argumentos a favor de la creencia de que el Antiguo Testamento enseña un mensaje diferente del enseñado en el Nuevo Testamento y que debería minimizarse y relegarse a una posición de menor autoridad? ¿Qué le diría Jesús a alguien de la iglesia que insiste en que ciertos pasajes del Nuevo Testamento solo son aplicables a la iglesia a la cual se dirigió esa carta en particular, como es la carta a los Efesios o los Corintios? ¿Será que Jesús limitaría la autoridad de la Biblia en estos tiempos? Entonces, como discípulos de Cristo, ¿cómo nosotros tratamos las Escrituras? ¿Cómo intentamos nosotros interpretar? ¿Será que estamos torciendo las palabras? ¿Será que nosotros estamos utilizando la palabra de Dios como nosotros creemos que es mejor y no como ella dice? Entonces, mis queridos, hay suficiente evidencia que nos muestra lo importante que es tomar la palabra de Dios con autoridad. Recordemos que la palabra de Dios tiene la autoridad que ha sido dada por Él para que nosotros podamos tener la confianza de que Él lo único que desea es guiarnos. Pero para que Él nos pueda guiar de la mejor manera tenemos que utilizar toda la Escritura. Así que recordemos, vamos a estudiar la Biblia todos los días con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a permitir que Dios nos enseñe, que Jesús nos enseñe, que a través de su Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros podremos ser mejores hijos suyos. Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección número 3. Y te invitamos a que sigas estudiando la lección todos los días. Saca un tiempito para que estudies la palabra de Dios cada día. Que Dios te pueda bendecir siempre y también a tu familia.